nuestro país y en la región. Está con nosotros el analista Alejandro Barahona, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Alejandro, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en esta bonita mañana. Don Alejandro, ayer conocimos la noticia de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará esta semana que viene, el martes, precisamente, nuestro país. ¿Cómo podemos interpretar esta primera visita a América Latina y que haya elegido a Costa Rica como punto de encuentro para los países centroamericanos? En primer lugar, me parece que es muy importante esta visita, especialmente si consideramos que es la primera visita oficial que hace el secretario de Estado norteamericano a América Latina y la dedica para reunirse en Costa Rica, tanto con las autoridades locales como con los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, México y República Dominicana. Y esto, por supuesto, responde a la prioridad de la administración norteamericana en buscar un acercamiento con Centroamérica, no solamente en materia de seguridad e inmigración, que son los temas que más le urge a la administración norteamericana, sino que ampliaría desde una perspectiva un poco más amplia a los países centroamericanos desde el punto de vista de desarrollo, de atención de la pandemia, para que efectivamente se busquen espacios de convergencia. Creo que es importante reconocer por qué se dirige hacia Costa Rica y no a alguno de los otros países centroamericanos. En primer lugar, me parece muy importante señalar que, por supuesto, Costa Rica es una democracia plena, pero también existen retos a la institucionalidad que ya todos reconocemos, especialmente dirigida a las instituciones públicas por la gran cantidad de demandas sociales que existen debido al crecimiento del desempleo, por supuesto, el aumento de la pobreza y la desigualdad, pero sigue siendo en Centroamérica un país referente para efectos de poder ser un punto de encuentro, no solamente en la región, sino también reconocer en Costa Rica algunos avances importantes a lo largo de su historia en materia también ambiental, de respeto de derechos humanos, por supuesto a la democracia, a la libertad de prensa. Es un país que no cuenta con ejército, entonces ciertamente me parece que es previsible que sea en Costa Rica este encuentro, y ciertamente hay que reconocer que el resto de los países centroamericanos viven en situaciones muy complicadas, muy convulsas, no solamente en materia de institucionalidad, corrupción, narcotráfico, sino también autoritarismo de izquierdas y de derechas. Entonces creo que la visita del secretario Blinken viene a buscar un acercamiento con Centroamérica, un impulso a esa integración en la cual también México va a tener un papel importante, pero en el cual reconoce, por supuesto, las credenciales de Costa Rica, y ojalá que eso traiga buenas noticias también en términos de donaciones y de vacunas hacia la región centroamericana. Don Alejandro, usted hace un recuento bastante interesante de algunos de los puntos importantes y prioritarios dentro de este encuentro, y precisamente menciona temas como los ambientales, los de seguridad, y bueno, ahora un tema que se suma a la agenda de las reuniones entre naciones de la región, que es la pandemia, que creo que será uno de los prioritarios. ¿Cómo ha golpeado también a toda la región esta enfermedad? ¿Cómo ha perjudicado las políticas públicas y la economía? Han tenido que cambiar un poco la visión futuro que han tenido todos los países, por lo menos de corto y mediano plazo. Entonces, ahora deben unirse en esa línea. Yo creo que ese es el reto. El reto no es solamente cómo lograr avanzar en la inmunización de la población y con ello recuperar algo de normalidad, sino que también creo que hay un reto planteado en general a las instituciones públicas para atender las crecientes demandas, especialmente sociales. Y ahí creo que hay un tema pendiente. Y digo un tema pendiente porque creo que muchos de los estados, incluyendo Costa Rica, han tendido a reducir el presupuesto estatal a partir de recortes para tratar un poco de balancear ese desequilibrio en las finanzas públicas. El problema de ello es que está reduciendo la presencia del Estado
Estado en términos de cada uno de sus países. Y eso está dejando un terreno fértil al crimen organizado, que creo que está haciendo de las suyas en la región. Y creo que Estados Unidos, en esa política histórica hacia la región en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, probablemente también sea uno de los temas que se abordarán en esta serie de reuniones, tanto multilaterales alrededor del sistema de integración centroamericana SICA, como a nivel bilateral. Pero ciertamente también tenemos que saber reconocer que el presidente Alvarado ha hecho una serie de llamados a la comunidad internacional para que no se siga concentrando las vacunas en los países más desarrollados o en los países más ricos, sino que hayan elementos de cooperación hacia regiones que, por supuesto, les está costando avanzar en ese proceso de inmunización. Y no creo que el presidente Alvarado solamente se esté refiriendo al caso de Costa Rica, sino a la región centroamericana, que además es la que está expulsando mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos. Entonces creo que ahí hay un elemento importante. Y el otro que creo que también es un tema de carácter más bilateral, Costa Rica, Estados Unidos, será por supuesto el tema que tiene que ver con el medio ambiente, donde el presidente Alvarado se había manifestado disconforme por no haber sido invitado semanas atrás a una cumbre sobre cambio climático, y en el cual me parece que tiene una oportunidad importante, no solamente para buscar limar esas asperezas, sino profundizar en proyectos y en agendas tendientes al cambio climático. Pero la mayoría de los costarricenses probablemente estarán más centrados en la posibilidad de atraer inversiones al país o fortalecer las inversiones ya establecidas en el país, reactivar el turismo del mercado principal, para con ello poder reactivar nuevamente la economía hacia Costa Rica, y con ello recuperar algunos de los empleos que se han perdido hasta ahora. Entonces creo que hay una oportunidad magnífica. Ojalá se sepa aprovechar muy bien, tanto a nivel bilateral, Costa Rica, Estados Unidos, como multilateral, hablo de Centroamérica, incluyendo República Dominicana, y al cual también está invitado México, que tiene un papel muy importante que jugar en este contexto. Don Alejandro, bueno, en temas migratorios creo que ha sido una información y una situación histórica, ya no es nada nuevo, pero sí es un tema que la región no ha podido de alguna forma controlar. Incluso en los últimos tiempos se ha unido con más fuerza Nicaragua, por ejemplo, que aunque sí ha habido un porcentaje importante, no ha sido de los países con mayores niveles de migratorios hacia Estados Unidos. ¿Cómo abordar esto en una región en donde incluso, aunque no hay una separación, no hay enfrentamientos, no hay choque entre la región, sí hay una gran división política y de criterios a la hora de gobernar? Y también de prioridades de política exterior, que también aleja un poco la posibilidad de avanzar en términos de una agenda centroamericana que vaya más allá del Triángulo del Norte y el resto de los países miembros. Ciertamente, creo que usted plantea uno de los retos más importantes, pero frente a la oportunidad que hay ahora de inaugurarse frente a la administración Biden, creo que Centroamérica está convocada a procurar no solamente aprovechar ese acercamiento con mayores índices de cooperación, y no hablo de carácter financiero, sino en términos de cooperación para fortalecer varias áreas. La primera es la institucionalidad democrática de los países. Sin una institucionalidad robusta y democrática, respetuosa de los derechos humanos, probablemente seguirá expulsándose personas hacia Estados Unidos, en tanto no se generen oportunidades también de desarrollo. El otro punto tiene que ver con la inseguridad. Muchos de los migrantes migran por problemas de inseguridad en sus países, son forzados a emigrar. Y este es un elemento que tiene que ver con el primer punto, pero en el cual la lucha contra el crimen organizado y sus derivaciones es un tema clave. Y yo diría que una tercera que, digamos, tendrá que resolverse en términos de este encuentro es procurar, más bien con el estímulo del acercamiento de la administración Biden más a Centroamérica, una agenda común. Estamos claros que cada país tendrá sus realidades, pero somos parte de una región centroamericana donde los problemas por lo general son compartidos y no, digamos, sufridos por cada uno de los países. Entonces creo que mientras logremos
como digo, aprovechar esta oportunidad, entendiendo que además es una administración que le llega a algunas administraciones como la costarricense ya en sus últimos meses de gestión, pero les llega a otros a la mitad de su gestión, el caso de El Salvador y otras que se están un poco más inaugurando, el caso también de El Salvador, inclusive de Guatemala. Entonces creo que hay elementos importantes que podrían ayudar en ese proceso, pero yo quisiera de alguna manera que ojalá esta cumbre, este encuentro, tenga un rostro humano. Cuando digo un rostro humano es que más allá de esa visibilidad de los gobernantes y de las instituciones, se piense en la problemática que están enfrentando en general los centroamericanos y realmente que a partir de una cooperación es que se logra avanzar en términos de desarrollo. A América como continente no le sirve tener tantas asimetrías porque efectivamente eso promueve esas migraciones y esa conflictividad interna dentro de los países, en donde es necesario más bien poder avanzar a partir de generación de oportunidades comunes y esto no se hace de otra manera que a través de la cooperación. Entonces creo que aquí es un elemento importante para que también la ciudadanía vislumbre la importancia no solamente de la cooperación, sino de los organismos multilaterales en la región. Don Alejandro, ¿no lo toma por sorpresa a usted esta visita tan temprana? Costa Rica siempre ha sido sede de las visitas y en los últimos años las visitas han sido muy comunes desde Estados Unidos. Vino recientemente Hillary Clinton, Barack Obama. Ha sido concurrida la participación estadounidense, sin embargo, no tan rápido, a tan solo 5 meses de que un presidente en Estados Unidos tome el control, tome el poder. ¿Le parece a usted que ha sido algo rápido? Bueno, son 5 meses, me parece, digamos, algo más, me sorprende un poco el que efectivamente la primera visita al secretario de Estado norteamericano sea a Centroamérica, cuando por lo general siempre se hace a sus, países vecinos y hacia el cono sur. Pero ciertamente la prioridad de la administración Biden se ha centrado en el tema migratorio y hoy por hoy hay que reconocer que ya el tema migratorio no viene solamente de México, sino que se suma especialmente a los países del Triángulo Norte y que separar Centroamérica en términos del Triángulo Norte y el resto de los países de la región no ayuda en esa visión de desarrollo. El otro elemento es que es la primera visita oficial de Blinken a América Latina, pero no quiere decir que es la primera visita que hace Blinken a otras regiones a nivel mundial. Entonces, más bien aquí hay un elemento también que hay que llamar la atención, porque América Latina sigue estando tan atrás en la agenda de política exterior norteamericana, quizás precisamente por esas divisiones internas que existen en la región. Pero me parece que hay una oportunidad para lograr buscar acercamientos y que no sean acercamientos simplemente de una coyuntura específica, sino que se logren sostener a lo largo del tiempo a partir de los avances que los países puedan generar, pero digo no solo a partir de una agenda, proyectos de cooperación concretos que, como digo, puedan permear la situación a nivel de la región. Y finalmente creo que esto también nos apuntala dentro del liderazgo que Costa Rica tiene que jugar en Centroamérica, porque ciertamente hay esta visita norteamericana, pero esto también nos genera una responsabilidad del papel que Costa Rica tiene que jugar en la integración centroamericana y en los órganos de integración centroamericana como es el SICA. Y esto lo digo porque hemos estado bastante alejados, bastante fríos de este proceso y ciertamente si a Centroamérica le va bien, a Costa Rica le va bien. Y creo que eso debería también verse priorizado dentro de la política exterior costarricense más allá de esta administración, porque hay que reconocer que ya estamos en un proceso electoral que plantea algunos cambios de cara a inicios del próximo año. Le pregunto esto porque además siempre me ha parecido muy interesante la injerencia que Estados Unidos ha tenido en todos los países del mundo. Y usted bien lo menciona, no es la primera vez que Anthony Blinken sale de Estados Unidos como secretario de Estado. Recientemente visitó también Oriente Medio y tuvo un acercamiento muy importante, pero justo en este momento, don Alejandro, creo que hay
un desequilibrio político en muchísimos países del mundo, incluido Centroamérica, por supuesto, y Estados Unidos ha tenido en las últimas semanas tareas muy fuertes. Creo que la administración de Joe Biden no le dio tiempo de acomodarse para tener que atender situaciones en todas partes del mundo. Lo vemos recientemente, pues tras el cese al fuego entre Israel y Hamas, por ejemplo. También la migración en la Unión Europea ha sido un tema fuerte, pero también en Centroamérica se han generado noticias y decisiones políticas muy fuertes. Traigo como ejemplo las acciones que ha tomado Nayib Bukele en Guatemala, no solamente constitucionales y de poder, sino también hace pocos días ratifica las relaciones con China, cómo China está tomando control en este desorden, como se dice popularmente, en río revuelto, ganancia de pescadores, y creo que China está sabiendo hacer las suyas. Estados Unidos tiene que estar alerta. En realidad arrancaría diciendo que efectivamente hay tres coyunturas internacionales. Se inaugura la administración Biden, que es el principal socio comercial no solo de México, sino de Centroamérica. El segundo tiene que ver con un aumento de la presencia china en América Latina, y esto ciertamente además toma especial relevancia en momentos donde los países están buscando acceder a opciones de vacuna, y en el cual ciertamente se han encontrado una administración, digamos, china, así como también rusa, abierta a cooperar con los países en vías de desarrollo, y eso genera, por supuesto, una influencia mayor, porque ciertamente conocemos de la diplomacia sanitaria que se ha venido fortaleciendo a nivel global desde el año pasado. Pero hay un tercer elemento que usted apunta y que me parece de la mayor importancia retomarlo: el aumento de los autoritarismos en la región centroamericana. Lo digo no solamente por Nicaragua y por El Salvador, que usted mencionaba, sino también porque Honduras no escapa a esa realidad, y Guatemala tiene debilidades institucionales muy importantes, pero además en el cual Nicaragua está nuevamente en un proceso de amarrar la oposición electoral con ánimo de garantizar la permanencia del binomio Ortega-Murillo en el poder. Y creo que ahí también se está, digamos, agriando el ambiente político en Centroamérica. Y si Estados Unidos no hace algo en términos de favorecer algunos contrapesos de carácter, digamos, democrático a partir de la cooperación, podríamos volver a enfrentar situaciones aún más complicadas en la región, como se vivieron en los años 80 del siglo pasado. Entonces, 70 y 80 del siglo pasado. Creo que ahí hay un elemento de responsabilidad también política, considerando, y esto es muy importante señalarlo, que en este encuentro, tanto Costa Rica como Estados Unidos son dos de las democracias plenas del continente americano. A esto se suma Canadá y Uruguay. Entonces, hay una responsabilidad democrática, hay una responsabilidad en materia de derechos humanos, y hay una responsabilidad también en materia de cooperación. Cuando hablo de cooperación, no pensemos solamente en cooperación, digamos, de carácter no reembolsable, no, de una cooperación técnica, de una cooperación institucional, para efectos de, digamos, orientar los procesos de desarrollo cada vez más en términos, en una lógica de evolución de la democracia y no un debilitamiento de la misma. Entonces creo que hay elementos claves que usted acaba de señalar que ayudan a poder explicar en este contexto no solamente la visita a Centroamérica o Costa Rica, sino también creo que aquí se viene a plantear algunas llamadas de atención en términos de la concentración del poder, incluso del abuso en el uso de la fuerza, tanto militar como policial, para reprimir protestas, para perseguir o, diría yo, acosar a la oposición. Estoy hablando en varios de los países centroamericanos, pero también recordemos que en Costa Rica en años anteriores hemos tenido confrontaciones importantes entre los cuerpos de seguridad policial y algunos también movimientos sociales. Entonces hay elementos también que me hacen
pensar la necesidad de que, lejos de reprimir, la importancia de poder construir agendas comunes de desarrollo, porque seamos claros, los indicadores no han hecho otra cosa que ir retrocediendo en los últimos años y la pandemia los acrecentó. Entonces, ciertamente, ¿cuáles son las oportunidades para sectores no solamente marginados? No, incluyamos a la juventud, que hoy día es la más afectada en materia, por ejemplo, de trabajo, y no nos olvidemos de las mujeres también, que están pagando buena factura del retroceso en materia sociolaboral. Entonces, hay elementos que me parecen de vital importancia asumir y no separarnos tanto de la realidad del resto de Centroamérica en esas áreas, porque ciertamente Costa Rica en los indicadores de pobreza y de desigualdad ha ido aumentando desde hace varias administraciones anteriores, y esto no ha cambiado con la actual. Entonces creo que hay una oportunidad, pero también hay llamados de atención que tenemos que lograr resolver dentro de los países, y en el cual más bien los organismos internacionales y nuestra participación en la agenda internacional tiene una responsabilidad histórica, aunque a veces seamos muy críticos y muy reacios a realmente reconocerla, pero Costa Rica en materia democrática, derechos humanos, en materia ambiental, en materia energética, es una autoridad internacional y en ese sentido puede ayudar. Cuando digo puede ayudar, no digo con recursos económicos, sino con experiencias, con políticas públicas en esas áreas, pero también nosotros tenemos que reconocer que necesitamos mucha cooperación en otras áreas, donde ciertamente nos hemos ido quedando atrás y donde el país ha ido perdiendo también la competitividad para seguir creciendo a los ritmos que la ciudadanía y los diferentes sectores económicos hoy demandan. Don Alejandro, ya para concluir, quisiera retornar a Costa Rica y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es interesante cómo en cada una de las visitas que ha hecho diferentes representantes y autoridades estadounidenses se habla mucho y con mucha fuerza sobre avances ambientales y de inversión extranjera. Pero ¿cuáles son en sí esos asuntos que se discuten, tal vez para que podamos entender nosotros los costarricenses desde adentro qué es lo que ocurre y cuáles son los objetivos? Bueno, mire, recordemos que ya desde la administración anterior de Donald Trump se venía dando un fenómeno muy interesante de muchas empresas norteamericanas ubicadas en Asia tratando de relocalizarse, o sea, reubicarse en otros países más cercanos a Estados Unidos o en el mismo Estados Unidos. Y ese proceso ha implicado un aumento en muchas de las inversiones extranjeras norteamericanas en la región. Costa Rica es un país con cualidades y condiciones que explican su competitividad en términos de traer esas inversiones. Bueno, en este contexto la necesita aún más. Claro que hay desafíos muy importantes que el país tiene que asumir y que tiene que resolver, pero eso no quita que Costa Rica sigue siendo un referente importante y ahí me parece que hay condiciones para facilitar ese proceso. El tema del turismo también, recordemos cómo afecta el turismo que proviene de Estados Unidos, nuestro principal mercado, cuando hay alertas sobre viajar a Costa Rica por razones de seguridad, por razones sanitarias. Ese es un elemento también que se nos vuelve clave, se nos vuelve importante, pero creo que en estas circunstancias es que tenemos que lograr entender que una agenda de esta naturaleza no se puede reducir simplemente a los intereses de una administración, de un presidente, sino que tiene que lograrse sostener en el tiempo. Y por eso es que Estados Unidos ha logrado históricamente realizar una agenda que le ha servido más a Estados Unidos en materia, por ejemplo, de seguridad, en materia de inmigración y en materia de inversiones, pero Costa Rica y creo que Centroamérica también tiene que llamar la atención en la necesidad no solamente de cualquier tipo de inversión, sino una inversión que venga a fortalecer las capacidades productivas y los encadenamientos locales. Y a la par de eso, creo que los proyectos de cooperación son claves. Comencemos por el tema sanitario, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que lograr avanzar. Y entonces creo que hoy día es necesario no cambiar la agenda, tenemos que ampliar esa agenda. Estaremos de acuerdo que el tema de seguridad sigue siendo un tema prioritario, específicamente el componente de lucha contra el crimen organizado, que el tema migratorio sigue estando presente, aunque Costa Rica es de los que menos migrantes genera a nivel regional o subregional. El 80% de los migrantes costarricenses están en Estados Unidos, entonces también hay un interés país.
país, pero ciertamente en el cual ocupamos ampliar esa agenda a otras áreas, inclusive capacidades de desarrollo e innovación, y diría yo en tecnologías, y por supuesto las inversiones, como digo yo, en proyectos sociales, especialmente en los territorios. Necesitamos tener una presencia mucho mayor a nivel territorial, que es de donde están saliendo principalmente, y los sectores, perdón, también urbanos marginales, que es de donde están teniendo que emigrar muchísimos centroamericanos, incluidos costarricenses. Entonces, creo que hay un área, y perdón que insista, pero creo que hay un área de oportunidad muy valiosa, y la institucionalidad democrática, que tiene que medirse a partir de resultados. Y ese es un elemento donde creo que, como usted bien lo apuntó, ha ido cambiando todo, pero la política está siendo muy lenta en términos de esos cambios. Entonces necesitamos ajustarnos a la necesidad de los cambios que impera el momento y la coyuntura actual. Perfecto, don Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Un placer, que tengan muy buenos días. Reiteramos el agradecimiento a don Alejandro Barahona por acompañarnos esta mañana. Y después de haber campeonizado, el Deportivo Saprissa se proyecta a futuro. Lo veremos al regresar del corte comercial en nuestra